El día de Navidad, mis padres me dijeron, a mí, una diabética, deja tu tratamiento. Es demasiado caro. Yo dije, de acuerdo. Ellos pensaron que ahorrarían $1000 al mes en gastos médicos, pero terminaron perdiendo más del doble de lo que yo les había estado pagando. Mi nombre es Joe Miller, y tengo 26 años. Cuando tenía 12, me diagnosticaron diabetes tipo 1. Durante los últimos 4 años, he estado viviendo con mis padres, pagándoles $1000 mensuales por el alquiler, la comida y mis gastos médicos. El pasado día de Navidad, me sentaron para conversar, y me hicieron un anuncio que lo cambiaría todo. Querían que dejara mi tratamiento para la diabetes porque era demasiado caro. Yo simplemente dije, de acuerdo. Si tan solo hubieran sabido lo que esa decisión les costaría. Antes de sumergirme en esta historia que cambió mi vida, déjenme saber en los comentarios desde donde están viendo. Además, si aprecian las historias reales sobre cómo defenderse a uno mismo, pulsen el botón de suscribir y denle un like a este vídeo. Mi relación con mis padres, Susan y David Miller, siempre había sido complicada. Creciendo en los suburbios de Pensilvania, parecíamos ser la típica familia de clase media. Papá trabajaba como vendedor de seguros, y mamá era maestra de escuela primaria. Proporcionaban un hogar estable, pero siempre había una corriente subterránea de ansiedad financiera que teñía nuestra dinámica familiar. Cuando me diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 12 años, inicialmente se unieron para apoyarme. Hubo visitas llorosas al hospital, una cuidadosa planificación de las comidas y un aprendizaje dedicado sobre las inyecciones de insulina. Mamá incluso se unió a un grupo de apoyo para padres de niños diabéticos. Pero a medida que pasaron los años, y las facturas médicas se acumulaban, sus actitudes cambiaron sutilmente. Lo que comenzó como preocupación por mi salud, gradualmente se transformó en preocupación por los costos. ¿Realmente necesitas medir tu azúcar en sangre tan a menudo?, preguntaba mamá. Son las tiras reactivas. Esas cosas cuestan $5 cada una. En realidad, cuestan unos $2 cada una con el seguro, la corregía yo. Y sí, necesito medírmela regularmente para seguir viva. Para cuando me gradué de la universidad con mi título en diseño gráfico, la economía se había hundido. Encontrar un trabajo que pagara lo suficiente para cubrir tanto el alquiler en nuestra costosa área como mis gastos médicos parecía imposible. Cuando mis padres sugirieron que volviera a casa mientras construía mi carrera, pareció la opción más práctica. Acordamos que les pagaría $1000 mensuales, para cubrir mi parte de los gastos del hogar y los costos médicos. Mi seguro a través de mi empleador tenía un deducible alto, lo que significaba que pagaba importantes gastos de bolsillo por la insulina, los suministros de la bomba, los sensores del monitor continuo de glucosa y las visitas trimestrales al endocrinólogo. El acuerdo no era ideal, pero me permitía trabajar y ahorrar dinero mientras manejaba mi condición. Lo que mis padres nunca parecieron entender, incluso después de 14 años, era que la diabetes tipo 1 no es una enfermedad de estilo de vida. Es una condición autoinmune donde mi páncreas no produce absolutamente nada de insulina. Sin insulina sintética, moriría en cuestión de días. Esto no es una exageración ni una declaración dramática. Es un hecho médico. El manejo diario de mi diabetes era complejo y constante. Cada mañana comenzaba revisando mis niveles de glucosa en sangre, y calculando las dosis de insulina basadas en los carbohidratos de mi desayuno planeado. A lo largo del día, revisaba mis niveles de 6 a 8 veces, ajustando la insulina según fuera necesario. El sitio de mi bomba de insulina necesitaba cambiarse cada 3 días, y el sensor de mi monitor continuo de glucosa debía reemplazarse semanalmente. Las visitas trimestrales al médico aseguraban que todo estuviera en orden, con análisis de sangre regulares que monitoreaban el control a largo plazo. Los costos se sumaban rápidamente, incluso con seguro. Gastaba aproximadamente $800 mensuales en suministros y cuidados para la diabetes. Los $200 restantes de mi pago a mis padres cubrían una fracción de los gastos del hogar. Mi carrera como diseñadora gráfica estaba ganando impulso lentamente. Trabajaba para una pequeña firma de marketing que ofrecía beneficios decentes, pero un salario modesto. Trabajar de forma remota durante la pandemia de COVID-19 me permitió ahorrar en costos de transporte, pero también significó que estaba constantemente bajo el techo y la supervisión de mis padres. Había estado ahorrando discretamente para mi eventual mudanza hacia la independencia,
pero el mercado inmobiliario de la pandemia había disparado los precios de los alquileres más allá de mi alcance. Nuestra familia siempre había hecho una gran producción de la Navidad. Mamá decoraba cada rincón de la casa con guirnaldas, luces y su colección de figuras de Santa Claus. Papá insistía en el árbol más grande que cupiera en nuestra sala de estar. Manteníamos tradiciones de películas en Nochebuena, desayunos especiales y elaborados intercambios de regalos. Pero en los últimos años, había notado una creciente tensión en torno a los gastos festivos. Mamá hacía comentarios sobre el costo de los regalos mientras los abría. Papá suspiraba profundamente al mirar los estados de cuenta de la tarjeta de crédito en enero. La alegría de dar parecía eclipsada por el estrés financiero. Aún así, nada me preparó para lo que sucedería durante la celebración de Navidad del año pasado. La tensión se había estado acumulando de maneras sutiles que no supe reconocer. Mamá había estado haciendo más preguntas sobre mis suministros médicos, notando sus costos con una frecuencia cada vez mayor. Papá había comenzado a hacer comentarios sobre los hijos que se quedan en casa para siempre en estos días, a pesar de mis consistentes pagos de alquiler. Había habido conversaciones en voz baja que se detenían cuando yo entraba en las habitaciones, y rápidos cambios de tema cuando hacía preguntas. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales. Pero a veces, cuando estás concentrado simplemente en manejar una enfermedad crónica día a día, te pierdes las señales de advertencia a tu alrededor. No esperas que una bomba estalle durante la cena de Navidad, especialmente una que podría amenazar tu vida. La mañana de Navidad comenzó como cualquier otra en la casa de los Miller. Me desperté temprano, como siempre hacía, para revisar mi azúcar en sangre y administrarme insulina antes de que comenzaran las festividades del día. La sala de estar parecía sacada de un catálogo navideño, luces parpadeantes en el abeto de Douglas de 2 metros, regalos envueltos en papel a juego y calcetines repletos de pequeños obsequios. Mamá preparó sus tradicionales rollos de canela mientras papá hacía café. Abrimos los regalos con nuestros pijamas a juego, otra tradición familiar. Recibí los artículos prácticos de siempre, material de oficina para mi puesto de trabajo en casa, algunas prendas de ropa y un nuevo estuche para el medidor de glucosa que mamá había encontrado en línea. Les regalé fotografías profesionales enmarcadas que había tomado durante nuestro viaje de verano al lago, las cuales parecieron ser bien recibidas. Todo parecía normal hasta la cena. Mamá había preparado el festín habitual: pavó, puré de patatas, cazuela de judías verdes, salsa de arándanos y panecillos. Nos sentamos a la mesa del comedor, que había sido cuidadosamente puesta con la vajilla buena y las copas de cristal que rara vez se usaban fuera de las festividades. Después de que papá cortara el pavó y llenáramos nuestros platos, mis padres intercambiaron una mirada que hizo que se me encogiera el estómago. Reconocí esa mirada. Precedía a conversaciones serias, como cuando me dijeron que nuestro perro de la infancia había fallecido, o cuando explicaron que no podían permitirse ayudar con la matrícula de la universidad. Chloé, necesitamos hablar de algo importante, comenzó papá, dejando su tenedor sin haber probado un bocado. Tu madre y yo hemos estado discutiendo esto durante meses, y creemos que la Navidad es el momento perfecto, porque se trata de la familia y de nuevos comienzos. Mamá tomó una carpeta que había estado escondida debajo de su servilleta. Cariño, hemos estado revisando nuestras finanzas, y la verdad es que, simplemente no podemos seguir cubriendo tus gastos médicos. La insulina, las tiras reactivas, todas esas visitas al médico, es demasiado caro. Los miré fijamente, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca. ¿Qué quieren decir? Yo les pago por mis gastos médicos. Eso es parte de nuestro acuerdo. Papá negó con la cabeza. Los $1000 apenas cubren todo, y con la inflación, ya no es suficiente. Nos estamos acercando a la edad de jubilación, y necesitamos pensar en nuestro futuro. Mamá abrió la carpeta y extendió varias impresiones sobre la mesa, casi rozando la salsera. Hemos estado investigando alternativas, y hay remedios naturales que mucha gente dice que han curado su diabetes. Eché un vistazo a los papeles, artículos de sitios web cuestionables con títulos como Canela, la insulina de la naturaleza y cómo curé mi diabetes con vinagre de sidra de manzana. Otro papel detallaba una oscura técnica respirianista que afirmaba que la diabetes podía manejarse a través de la respiración especializada y la exposición a la luz solar. Estas no son fuentes médicas legítimas, dije con cuidado, sintiendo un peso frío instalarse en mi pecho. Y están hablando de la diabetes tipo 2, que es completamente diferente a mi condición.
La tipo 1 no se puede curar ni manejar sin insulina. Eso es lo que las compañías farmacéuticas quieren que creas, dijo papá con confianza. Ganan miles de millones manteniendo a la gente dependiente de sus productos. Mamá asintió con entusiasmo. El hijo de la señora Baker revirtió su diabetes por completo con una dieta especial. Ya no toma más medicamentos. El hijo de la señora Baker tiene diabetes tipo 2, expliqué por lo que pareció ser la milésima vez. Su páncreas todavía produce insulina. El mío no. Sin insulina sintética, moriré. No seas tan dramática, dijo papá, agitando la mano con desdén. La gente vivía con diabetes antes de que se inventara la insulina. Morían por ello, corregí, luchando por mantener la voz firme. La esperanza de vida para un diabético tipo 1, antes de que se descubriera la insulina, era de menos de 3 años desde el diagnóstico. Mi madre se inclinó sobre la mesa y me dio una palmadita en la mano. Solo te estamos pidiendo que lo intentes. A partir del 1 de enero, queremos que dejes la insulina y pruebes estas alternativas naturales. Si no funciona después de unos meses, puedes volver a la medicación. ¿Unos meses? Sin insulina, no duraría unas semanas, y mucho menos meses. Me quedé sentada, con la mente a toda velocidad. Dependía económicamente de mis padres, viviendo bajo su techo. Mis ahorros no eran suficientes para un depósito de seguridad de un apartamento y los suministros médicos que necesitaría. El mercado laboral todavía se estaba recuperando de las interrupciones de la pandemia. Necesitaba tiempo para encontrar una solución. De acuerdo, dije finalmente. Los rostros de mis padres se iluminaron de sorpresa y alivio. Claramente, habían esperado una pelea. ¿De verdad? ¿Lo intentarás?, preguntó mamá, con la emoción evidente en su voz. Asentí, eligiendo mis palabras con cuidado. Entiendo sus preocupaciones sobre el costo. Encontraré una solución. Papá sonrió y levantó su copa para un brindis. Por los nuevos comienzos y la curación natural. Chocaron sus copas mientras yo forzaba una sonrisa, mi mente ya calculando cuánta insulina tenía almacenada y cuánto tiempo duraría. Tenía un suministro para unas 3 semanas si era cuidadosa. Eso me daría tiempo para investigar opciones y hacer otros arreglos. El resto del día de Navidad pasó como en un sueño. Mis padres parecían casi eufóricos con su victoria percibida, hablando animadamente sobre el dinero que ahorrarían y cómo podrían usarlo para las renovaciones de la casa que habían estado posponiendo. No notaron mi silencio, atribuyéndolo a la contemplación de mi nuevo viaje de curación natural. Después de la cena, me retiré a mi habitación, con el portátil en la mano. Comencé a investigar programas de asistencia al paciente, comunidades de apoyo para la diabetes y opciones de vivienda asequible. Envié correos electrónicos a mi médico explicando la situación y pidiendo orientación. Envié mensajes discretos a amigos cercanos, preguntando sobre posibles arreglos de vivienda. Mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, podía oír a mis padres abajo riendo y discutiendo sus planes para el dinero que creían que ahorrarían, aproximadamente $800 mensuales. Ya estaban contando sus ingresos adicionales, ajenos al hecho de que su decisión, en última instancia, les costaría mucho más de lo que jamás habían pagado por mi atención médica. Esa noche, mientras las decoraciones navideñas proyectaban sombras en la pared de mi habitación, me hice una promesa a mí misma. Nunca más pondría mi salud en manos de otra persona, ni siquiera de mis padres. Este fue un punto de inflexión, aunque todavía no me daba cuenta de cuán significativo sería. La semana entre Navidad y Año Nuevo adquirió una cualidad espeluznante. Mis padres me observaban con una vigilancia de halcón, como si esperaran que hiciera trampa en su plan de remedio natural incluso antes de que comenzara oficialmente. Mamá empezó a poner canela en todo, mi café, mi avena, incluso espolvoreada sobre las verduras en la cena. La canela regula el azúcar en sangre, anunciaba con orgullo, como si hubiera descubierto algún avance médico. Papá trajo a casa botellas de vinagre de sidra de manzana, que insistía en que bebiera diluido en agua 3 veces al día. El líquido ácido me quemaba la garganta y me revolvía el estómago, pero obedecía en su presencia. Lo que ellos no sabían era que yo seguía poniéndome insulina en privado. Mantenía mis suministros escondidos en un viejo neceser de maquillaje en el cajón de mi escritorio, administrándome inyecciones cuando no estaban cerca. Como había abandonado temporalmente mi bomba de insulina,
que era demasiado visible, me medía el azúcar en sangre en el baño con la puerta cerrada, deshaciéndome cuidadosamente de las tiras reactivas envolviéndolas en pañuelos de papel y hundiéndolas en lo más profundo de la basura. Este engaño no era sostenible. Mi reserva de insulina se agotaría eventualmente, y el horario irregular de administración hacía que mis niveles de azúcar en sangre fueran erráticos. Algunos días, cuando no encontraba privacidad para inyectarme, mis niveles se disparaban peligrosamente, dejándome con náuseas y fatigada. Otras veces, sobrecompensaba con demasiada insulina, llevándome peligrosamente cerca de la hipoglucemia. Mientras tanto, trabajaba frenéticamente para encontrar soluciones. Contacté con la Fundación de Investigación de la Diabetes y les expliqué mi situación. Me pusieron en contacto con defensores de pacientes que me describieron los programas de asistencia disponibles. Los procesos de solicitud eran complejos, requerían una extensa documentación y pruebas de necesidad financiera. Muchos tenían periodos de espera de varios meses. Mi endocrinóloga, la doctora Evans, se horrorizó cuando le expliqué la situación durante una cita de telemedicina que programé mientras mis padres estaban de compras. Esto es negligencia médica, dijo con firmeza. Aunque seas adulta, impedir el acceso a una medicación vital podría considerarse abuso. ¿Te gustaría que hablara con tus padres? Rechacé su oferta, sabiendo que solo crearía más conflicto mientras todavía dependiera de su vivienda. En su lugar, la doctora Evans me proporcionó muestras de insulina para complementar mi menguante suministro y me conectó con la trabajadora social del hospital, quien podría ayudar a identificar recursos de emergencia. A medida que avanzaba enero, el costo físico aumentaba. Desarrollé dolores de cabeza persistentes por las fluctuaciones del azúcar en sangre. Mi visión se nublaba ocasionalmente. La fatiga se convirtió en mi compañera constante. Tareas simples como subir escaleras me dejaban sin aliento. Perdí peso rápidamente, una señal peligrosa de que mi cuerpo estaba descomponiendo músculo para obtener energía porque no podía usar la glucosa adecuadamente. Mis padres, de forma extraña, interpretaron estos síntomas como las toxinas saliendo de mi cuerpo. «Se pone peor antes de mejorar», me aseguró mamá una noche cuando casi me desplomo después de la cena. «Tu cuerpo se está desintoxicando de todos esos químicos». Quería gritar que la insulina no es una toxina, es una hormona que mi cuerpo debería producir naturalmente, pero no puede. En cambio, asentí débilmente y me retiré a mi habitación. La planificación financiera consumía mis noches. Calculé que necesitaba aproximadamente $5.000 para cubrir el primer y último mes de alquiler, un depósito de seguridad, los gastos de mudanza y un colchón para suministros médicos. Mis ahorros ascendían a $3.200. Acepté proyectos de diseño gráfico como freelance, trabajando hasta altas horas de la noche después de que terminara mi jornada laboral. Vendí aparatos electrónicos usados, ropa e incluso mi querida colección de libros de arte en eBay para reducir gastos. Comencé a racionar en secreto mi insulina y mis tiras reactivas. En lugar de medir mi azúcar en sangre 8 veces al día, me limité a 4 mediciones. Reduje mi tasa de insulina basal y me arriesgué con el conteo de carbohidratos de una manera que nunca antes habría considerado. Cada decisión era un riesgo calculado, equilibrando la supervivencia inmediata con las consecuencias para la salud a largo plazo. El control de mis padres se volvió cada vez más intrusivo. Mamá comenzó a revisar el botiquín diariamente, notando con satisfacción que mis plumas de insulina permanecían intactas, sin saber que mi suministro activo estaba escondido en otro lugar. Papá cuestionaba por qué todavía necesitaba citas médicas si estaba optando por lo natural. Monitoreaban mi ingesta de alimentos obsesivamente, promoviendo sus brebajes de supuestos alimentos y tés de hierbas para bajar el azúcar en sangre. «No estás lo suficientemente comprometida con el programa», me acusó papá cuando me encontró pálida y temblorosa una mañana, en realidad el resultado de una hipoglucemia nocturna que apenas había logrado corregir. «Estas curas naturales solo funcionan si crees en ellas». Mi colega Olivia, la única persona en el trabajo que sabía de mi diabetes, notó mi deterioro durante las videollamadas. «Te ves fatal», me escribió en un mensaje privado una tarde. «¿Qué está pasando?». Cuando le expliqué la situación, su respuesta fue inmediata y contundente. «Eso es una locura. Tienes que salir de ahí. El apartamento de mi hermana tiene una habitación libre el próximo mes. Es tuya si la quieres». Esa oferta se convirtió en mi salvavidas, una estrategia de salida concreta con un plazo específico.
Si podía aguantar solo 3 semanas más, podría escapar de esta situación cada vez más peligrosa. Pero mi cuerpo tenía otros planes. La crisis ocurrió 26 días después de Navidad, un martes por la mañana. Había estado estirando mi insulina peligrosamente, tomando solo lo suficiente para prevenir la cetoacidosis, pero no lo suficiente para un control óptimo. Mi azúcar en sangre había estado consistentemente alta durante días, dejándome en un estado de agotamiento constante y niebla mental. Estaba en medio de una videoconferencia con clientes cuando los síntomas golpearon de repente. Primero vino la sed extrema. Mi boca se sentía como papel de lija a pesar de los 3 vasos de agua que ya había consumido esa mañana. Luego, la respiración rápida y superficial mientras mi cuerpo intentaba expulsar el exceso de ácidos. Finalmente, el dolor abdominal que me dobló por la mitad en medio de una frase. Olivia, que dirigía la presentación, se dio cuenta de inmediato cuando mi vídeo se congeló y desaparecí de la llamada. Intentó enviarme un mensaje de texto y luego llamar. Cuando no respondí, tomó la decisión en una fracción de segundo que finalmente salvaría mi vida, llamó a los servicios de emergencia y les dio mi dirección. Mi siguiente recuerdo claro es de los paramédicos en mi habitación, revisando mis signos vitales y pinchándome el dedo para una lectura de glucosa en sangre. El medidor mostraba alto, lo que significa que mi azúcar en sangre excedía la lectura máxima de 600 mg/d. Un paramédico ya estaba preparando una inyección de insulina mientras otro me colocaba una máscara de oxígeno en la cara. Cetoacidosis diabética, oí decir a uno a otro. Deshidratación severa, posible compromiso respiratorio. Me subieron a una camilla, y apenas consciente, me llevaron a través de la casa. Mi madre apareció en el pasillo, con el rostro contraído por la confusión y el miedo. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa?, exigió. Su hija está en cetoacidosis diabética, explicó el paramédico bruscamente. Es potencialmente mortal. La llevamos al hospital Memorial. Pero eso es imposible, protestó mamá, siguiéndonos hacia la puerta. Ha estado tomando remedios naturales, la canela y el vinagre de sidra de manzana. El paramédico le lanzó una mirada de incredulidad mientras continuaban moviéndome hacia la ambulancia. La sala de emergencias fue un torbellino de actividad, vías intravenosas para insulina, líquidos y electrolitos, extracciones de sangre, monitores cardíacos, y el pitido constante del equipo médico. Un médico se cernía sobre mí, haciéndome preguntas que apenas podía procesar. La única pregunta que recuerdo claramente fue, ¿cuánto tiempo has estado sin la insulina adecuada? Desde Navidad, susurré a través de la máscara de oxígeno. Padres, demasiado caro, tuve que racionar. Su expresión se endureció mientras tomaba notas en mi expediente. Horas más tarde, después de estabilizarme en el departamento de emergencias, fui trasladada a la unidad de cuidados intensivos, UCI. Mis análisis de sangre mostraron acidosis severa, niveles de potasio peligrosamente altos y signos de tensión renal. El médico de turno explicó que había evitado por poco un coma diabético y un posible daño cerebral. Mis padres llegaron al hospital a primera hora de la tarde, habiendo sido contactados como mis contactos de emergencia. Entraron en mi habitación de la UCI con cautela, los ojos de mamá rojos de llorar, papá luciendo incómodo en el ambiente médico. El doctor Martínez, el endocrinólogo de guardia, estaba revisando mi expediente cuando llegaron. Se presentó y luego emitió la evaluación que yo nunca había tenido el coraje de expresar tan claramente. Su hija casi muere hoy, dijo, su tono profesional pero severo. La cetoacidosis diabética tiene una tasa de mortalidad de entre el 2 y el 5%, incluso con el tratamiento adecuado. El caso de Chloe fue severo. Unas pocas horas más sin intervención, y podríamos estar teniendo una conversación muy diferente. Mamá comenzó a llorar de nuevo. No lo sabíamos. Pensamos que los tratamientos naturales funcionarían. No existe un tratamiento natural para la diabetes tipo 1, afirmó el doctor Martínez con firmeza. Esta es una condición autoinmune donde el páncreas no produce absolutamente nada de insulina. Sin insulina sintética, la muerte es inevitable. Papá se puso a la defensiva. Solo intentábamos ayudarla a evitar estos tratamientos caros. Las compañías farmacéuticas cobran precios escandalosos. Así que decidieron que la solución era retener una medicación que salva vidas. La voz del médico se mantuvo nivelada, pero su desaprobación era palpable.
Estoy obligado por ley a informar sobre sospechas de negligencia médica, incluso para dependientes adultos. Mis padres palidecieron ante la declaración. ¿Informar? Pero somos sus padres. Intentábamos ayudar, protestó mamá. Una trabajadora social del hospital llamada señora Davis se unió a nosotros poco después. Explicó que, dadas las circunstancias, consultaría con los servicios de protección para adultos sobre la situación. También informó a mis padres que, dado que la crisis médica resultó de la retención de medicación necesaria, el seguro podría denegar la cobertura de la hospitalización. La factura por la atención en la UCI podría superar los $15.000 por día, explicó. Sin cobertura de seguro, ustedes serían responsables como cabezas de familia. Mis padres parecían desolados. La realidad de su decisión finalmente los estaba golpeando, no solo las consecuencias físicas para mí, sino las implicaciones financieras para ellos. Mientras procesaban esta información, encontré mi voz. Les dije que moriría sin insulina, dije, mi voz ronca por los tratamientos respiratorios. Lo he estado diciendo durante 14 años, pero nunca escucharon. Decidieron que su cuenta bancaria era más importante que mi vida. Mamá comenzó a sollozar de nuevo. No lo entendimos. Pensamos. ¿Pensaron mal?, la interrumpí. Y no se molestaron en investigar o escuchar a los profesionales médicos. Encontraron artículos aleatorios en Internet que confirmaban lo que querían creer. Papá comenzó a discutir, pero fue interrumpido por las alarmas de mi monitor cardíaco cuando mi presión arterial se disparó. Una enfermera entró corriendo y les pidió que salieran mientras revisaba mis signos vitales. Cuando se fueron, me volví hacia la señora Davis, la trabajadora social. Necesito mudarme de inmediato, dije. Tengo un lugar arreglado, pero necesito ayuda con la transición mientras me recupero. La señora Davis asintió comprensivamente. Nos aseguraremos de que tengas un plan de alta seguro. Nadie te enviará de vuelta a un entorno donde tus necesidades médicas no serán atendidas. Ese momento, acostada en una cama de la UCI con tubos y monitores conectados a mi cuerpo, se convirtió simultáneamente en mi punto de quiebre y mi punto de inflexión. El miedo y la incertidumbre del último mes se cristalizaron en una única e inquebrantable resolución: nunca más comprometería mi salud por la conveniencia o el beneficio financiero de nadie. Olivia llegó esa noche después de que las horas de visita hubieran terminado técnicamente, pero el personal de enfermería hizo una excepción cuando expliqué que me estaba ayudando con mis arreglos de vivienda. Me miró una vez, pálida, debilitada, conectada a múltiples vías intravenosas, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto es tan horrible, dijo, apretando mi mano. Pero te vamos a sacar de aquí. Hannah ya despejó la habitación de invitados. Podemos mudar tus cosas esenciales este fin de semana. Por primera vez desde Navidad, sentí algo más allá del miedo y la resignación. Sentí esperanza. Pasé 5 días en el hospital, 3 en cuidados intensivos y 2 en la planta médica regular. Durante ese tiempo, un equipo de profesionales me ayudó a reconstruir no solo mi salud, sino también mi independencia. El doctor Martínez ajustó mi régimen de insulina y ordenó nuevos suministros, incluyendo un monitor continuo de glucosa más avanzado que me alertaría antes sobre tendencias peligrosas en mi azúcar en sangre. El farmacéutico del hospital me ayudó a solicitar un programa de asistencia al paciente que reduciría mis costos de insulina en un 70%. Una nutricionista revisó estrategias de planificación de comidas que funcionarían con un presupuesto limitado. Lo más valioso fue Lisa, una asesora financiera especializada en el manejo de enfermedades crónicas. Pasó horas ayudándome a navegar por las opciones de seguro, los programas de asistencia al paciente y las estrategias de presupuesto. Muchos pacientes no se dan cuenta de que califican para estos programas, explicó, revisando los formularios de solicitud conmigo. Las compañías farmacéuticas los crearon en parte como esfuerzos de relaciones públicas, pero brindan asistencia genuina si puedes navegar el papeleo. Lisa también me ayudó a solicitar asistencia médica de emergencia que cubriría mi estancia en el hospital y proporcionaría 3 meses de suministros mientras estabilizaba mis finanzas. El proceso de solicitud fue complejo, requiriendo documentación de mis ingresos, gastos y necesidad médica, pero con su guía, completé todo antes del alta. Mis padres me visitaban a diario, sus actitudes oscilando entre la justificación defensiva y las disculpas llorosas. Mantuve una distancia cortés pero emocional, centrándome en cambio en mi recuperación y mi estrategia de salida.
Cuando se dieron cuenta de que realmente planeaba mudarme de inmediato, el pánico se apoderó de ellos. Pero aún no estás lo suficientemente bien, protestó mamá. Necesitas que la familia te cuide. Una familia que me niega una medicación que salva vidas no me está cuidando, respondí con calma. He hecho arreglos. Papá intentó argumentos financieros. No puedes permitirte vivir sola con todos estos gastos médicos. No puedo permitirme no hacerlo, repliqué. Mi vida depende literalmente de ello. El día antes de mi alta, le pedí a Olivia que me ayudara a implementar la primera fase de mi plan. Mientras mis padres me visitaban en el hospital, Olivia y su hermana Hannah fueron a la casa de mis padres con la llave que les había dado. Empacaron rápidamente mis pertenencias esenciales, ropa, artículos personales, documentos importantes y equipo de trabajo. Lo más importante, recuperaron mis suministros de diabetes ocultos y mis registros médicos. Esa noche, les escribí a mis padres una carta explicando mi decisión. No quería una confrontación cara a cara durante la mudanza real, lo que solo escalaría las emociones y podría comprometer mi salud aún frágil. Siempre los querré como mis padres, escribí. Pero ya no puedo confiarles mi cuidado de la salud. Esta experiencia me ha demostrado que necesito priorizar mi supervivencia por encima de la armonía familiar. Espero que algún día entiendan que para mí, la insulina no es opcional. Es tan esencial como el oxígeno. El día del alta hospitalaria, Olivia me recogió en su sedán, ya lleno con mis pertenencias. Condujimos directamente al pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con Hannah, una enfermera que trabajaba en el turno de noche en un hospital cercano. La habitación de invitados era diminuta pero limpia, con espacio suficiente para una cama individual y un pequeño escritorio. Se sentía como un palacio en comparación con la UCI. Es temporal, me aseguró Olivia. Solo hasta que te recuperes. Hannah tiene turnos de noche durante los próximos 3 meses, así que apenas coincidirán. Establecer mi atención médica independiente se convirtió en mi principal prioridad. Transferí mis recetas a una farmacia cerca de nuestro apartamento, programé citas de seguimiento con el Dr. Martínez y organicé mis suministros en un contenedor de almacenamiento dedicado. Creé una hoja de cálculo para rastrear las tasas de uso y las fechas de reorden para asegurarme de que nunca más me quedara corta. Los cambios profesionales siguieron rápidamente. Mi empresa había sido comprensiva con mi emergencia médica, pero necesitaba una mejor cobertura de seguro y mayores ingresos para apoyar mi nueva independencia. Aproveché mi portafolio de proyectos freelance para asegurar un puesto en una agencia de diseño más grande que ofrecía beneficios integrales y un aumento salarial del 30%. Durante mi entrevista, asumí un riesgo calculado al ser transparente sobre mi condición. Tengo diabetes tipo 1, que está bien controlada pero requiere un cuidado constante, le expliqué al director creativo. Mi hospitalización reciente fue una emergencia única debido a circunstancias que ya se han resuelto. Necesito flexibilidad ocasional para citas médicas, pero no interferirán con los plazos ni la productividad. Para mi sorpresa, el director asintió comprensivamente. Mi sobrino tiene tipo 1. Conozco el tema. Podemos acomodar absolutamente las necesidades médicas razonables, y nuestro plan de seguro tiene una buena cobertura de recetas. Solo mantén una comunicación abierta con tu equipo. Esa conversación, ser tratada como una profesional con una condición médica manejable en lugar de una carga, reforzó que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, las consecuencias para mis padres se desarrollaron rápidamente. El hospital informó la situación a los servicios de protección para adultos, lo que desencadenó una investigación por negligencia médica. Aunque los cargos penales eran poco probables dado mi estatus de adulta y mi independencia parcial, la investigación en sí causó una interrupción significativa. Los investigadores entrevistaron a vecinos y amigos de la familia, creando rumores en todo su círculo social. Las consecuencias financieras golpearon aún más rápido. Sin cobertura de seguro para mi hospitalización debido a la cláusula del lapso de tratamiento médicamente innecesario, mis padres recibieron facturas por un total de casi $40.000. Sus apelaciones fueron denegadas cuando los registros médicos confirmaron que habían interrumpido a sabiendas un tratamiento necesario en contra del consejo médico. La reputación profesional de mi padre sufrió cuando sus colegas se enteraron de la situación a través del boca a boca del pueblo.
Como vendedor de seguros, su credibilidad dependía de la confianza en su juicio sobre la gestión de riesgos, una confianza ahora gravemente socavada por su mal manejo de las necesidades de seguro de salud de su propia hija. Estas consecuencias no me dieron ningún placer. A pesar de todo, seguían siendo mis padres, y entendía que sus acciones provenían de la ansiedad financiera en lugar de la malicia. Pero la situación había aclarado algo esencial: las buenas intenciones no evitan el daño cuando se basan en la desinformación y la negación. Cuando enero se convirtió en febrero, establecí nuevos ritmos en mi vida independiente. Mi salud mejoró drásticamente con una medicación constante y un estrés reducido. Mi nuevo trabajo me desafiaba y me involucraba creativamente. Mi pequeña habitación se convirtió en un santuario de autodeterminación. Lo más importante, ya no tenía que justificar o defender mi derecho a la atención médica necesaria. La libertad de manejar mi diabetes según la ciencia médica, en lugar de las limitaciones financieras, se sintió como tomar mi primera bocanada de aire completa después de meses de asfixia. Para marzo, las ondas expansivas de la decisión navideña de mis padres se habían extendido mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber anticipado. El hospital persiguió agresivamente a mis padres por las facturas médicas impagadas, y finalmente, impuso un gravamen sobre su propiedad cuando los pagos se retrasaron. Sus puntajes de crédito se desplomaron, obligándolos a posponer la renovación de la cocina que, irónicamente, habían planeado financiar con los ahorros de cortar mi atención médica. La investigación de los servicios de protección para adultos concluyó sin cargos penales, pero resultó en sesiones educativas obligatorias sobre negligencia médica y responsabilidades del cuidador. Mi padre encontró estas sesiones particularmente humillantes, especialmente cuando sus colegas descubrieron que las estaba asistiendo. La familia extendida, que antes no estaba al tanto de la situación, se enteró de la verdad cuando la hermana de mi madre visitó durante una de las evaluaciones domiciliarias de los APS. La tía Carol, una enfermera jubilada, se horrorizó con la historia y me llamó de inmediato. No tenía idea de que te estaban haciendo esto, dijo, con la voz embargada por la emoción. Tu tío y yo habríamos ayudado con los gastos si estaban teniendo problemas. No había ninguna razón para poner tu vida en riesgo. La tía Carol se convirtió en una aliada inesperada, ayudando a educar a otros miembros de la familia sobre la diabetes tipo 1 y corrigiendo la narrativa de mis padres de que yo había reaccionado de forma exagerada a su sugerencia de tratamientos alternativos. En las reuniones familiares, a las que ahora asistía de forma independiente, los parientes que antes habían sido distantes me ofrecieron apoyo y comprensión. Mientras tanto, mi propia vida se estaba transformando de maneras inesperadas. El programa de asistencia al paciente que había solicitado a través del hospital no solo redujo mis costos de insulina, sino que me conectó con un grupo de defensa de la diabetes centrado en el acceso asequible a la medicación. Comencé a asistir a sus reuniones mensuales, inicialmente buscando apoyo, pero finalmente convirtiéndome en una participante activa. Tu historia es poderosa, me dijo el líder del grupo después de que compartiera mi experiencia. Mucha gente no entiende la naturaleza de vida o muerte del acceso a la insulina. ¿Considerarías hablar en nuestro evento de educación comunitaria? Esa invitación me llevó a oportunidades que nunca podría haber imaginado. Creé una presentación sobre los conceptos erróneos de la diabetes que se compartió con escuelas locales y centros comunitarios. Comencé un blog documentando mi viaje hacia la independencia y la autodefensa en la diabetes, que atrajo a lectores que enfrentaban desafíos similares con la comprensión y el apoyo familiar. A través del grupo de defensa, conocí a Paige, una abogada especializada en derechos de la salud, que me ayudó a entender los aspectos legales de mi experiencia. Lo que te pasó encaja en un patrón que vemos con demasiada frecuencia, explicó mientras tomábamos un café. Las preocupaciones financieras prevalecen sobre la necesidad médica, y la desinformación llena el vacío. Pero tu caso es inusual porque encontraste una salida antes de que sucediera lo peor. Paige me invitó a participar en una mesa redonda en un foro de políticas de salud, donde mi historia ayudó a ilustrar las implicaciones en el mundo real de los precios de la insulina y los problemas de accesibilidad. Una estación de noticias local cubrió el evento, y de repente, mi drama familiar privado se convirtió en parte de una conversación pública más amplia sobre la asequibilidad de la atención médica. Mi salud floreció bajo mi nuevo régimen de cuidado autodirigido. Por primera vez desde el diagnóstico, mi hemoglobina A1C, el promedio de glucosa en sangre de 3 meses, cayó al rango óptimo. Los síntomas que me habían atormentado durante el periodo de racionamiento, fatiga, cambios de humor, visión borrosa, desaparecieron por completo.
Mi endocrinólogo señaló que prevenir incluso un episodio de cetoacidosis diabética potencialmente me salvó de un daño orgánico a largo plazo. Tomaste la decisión correcta al priorizar tu salud, confirmó el Dr. Martínez durante mi seguimiento de 3 meses. Algunas complicaciones de una diabetes mal controlada nunca se pueden revertir. Quizás lo más sorprendente fue que mi vida profesional floreció de maneras que no había anticipado. Mi nuevo empleador quedó impresionado con mi trabajo de diseño y mis habilidades organizativas. Cuando se enteraron de mi trabajo de defensa, me animaron a aprovechar mi experiencia personal en proyectos relacionados con la salud. Me asignaron el diseño de materiales para el programa de educación de pacientes de un cliente farmacéutico, aportando tanto mis habilidades profesionales como mi experiencia vivida al proyecto. 6 meses después de mi hospitalización, el contrato de arrendamiento de Olivia estaba terminando, y planeaba mudarse con su novio. En lugar de buscar otra situación de compañeros de piso, di otro salto hacia la independencia y alquilé un pequeño apartamento tipo estudio más cerca de mi oficina. El alquiler estiraba mi presupuesto, pero la privacidad y la autonomía valían cada centavo. El día que firmé el contrato, le envié un mensaje de texto a Olivia con una foto de las llaves y la leyenda: estatus de adulta oficial alcanzado. Su respuesta me hizo reír hasta las lágrimas: ya era hora. Me estaba cansando de tus recipientes de comida codificados por colores en la nevera. Muy orgullosa de ti, mujer guerrera. En cuanto a mis padres, su viaje tomó caminos más largos y complicados. Las consecuencias financieras los obligaron a enfrentar la realidad de maneras que habían evitado durante años. Las facturas médicas finalmente requirieron retirar fondos de sus cuentas de jubilación, lo que resultó en penalizaciones y consecuencias fiscales que tensaron aún más sus finanzas. Más doloroso para ellos, su posición social en la comunidad se erosionó a medida que la historia se difundía. Amigos que conocían desde hacía décadas los veían de manera diferente. El pastor de su iglesia sugirió terapia para abordar la brecha en el cuidado parental. Los vecinos que antes habían buscado el consejo de seguros de papá ahora declinaban cortésmente sus tarjetas de presentación en eventos comunitarios. 3 meses después de mi partida, mamá me contactó por mensaje de texto: te extrañamos. ¿Podemos hablar? Acepté reunirme en una cafetería, un territorio neutral donde pudiéramos mantener los límites. Llegó sola, luciendo mayor y más apagada de lo que recordaba. Tu padre no está listo para admitir que se equivocó, explicó, revolviendo su café intacto. Pero yo sí. Debería haberte protegido. Fallé como madre. Su disculpa parecía genuina, aunque incompleta. Todavía enmarcaba la situación principalmente en términos de sus sentimientos e identidad en lugar de mi bienestar. Pero era un comienzo. No te odio, mamá, le dije honestamente. Simplemente ya no puedo confiarte mi salud. Ella asintió, las lágrimas cayendo por sus mejillas. ¿Podemos empezar de nuevo de alguna manera? No viviendo juntas de nuevo, pero quizás cenas familiares ocasionales, llamadas de cumpleaños. No quiero perder a mi única hija por completo. Esa conversación inició una reconciliación cuidadosa y limitada. Establecimos límites claros: ningún consejo de salud, ninguna discusión financiera, ninguna presión para volver a casa. Nos reuníamos mensualmente para tomar un café, reconstruyendo gradualmente una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia y el control. Papá tardó más en cambiar de opinión. Su orgullo y el miedo a las consecuencias legales lo mantuvieron distante durante casi 6 meses. Cuando finalmente accedió a reunirse, su enfoque fue característicamente práctico en lugar de emocional. He estado tomando clases sobre diabetes, dijo, deslizando un certificado de finalización sobre la mesa de la cafetería. El hospital las ofreció como parte de nuestro acuerdo. Pensé que entendía tu condición, pero no lo hacía. No de verdad. No fue exactamente una disculpa, pero viniendo de mi padre, este reconocimiento de ignorancia representaba un crecimiento significativo. Nuestra relación permaneció tensa, pero la puerta a un eventual entendimiento se había abierto un poco. El resultado más inesperado de este doloroso capítulo fue descubrir mi propia resiliencia y capacidad de autodefensa. La joven que había dicho dócilmente de acuerdo a una exigencia que amenazaba su vida el día de Navidad había desaparecido, reemplazada por alguien que navegaba con confianza los sistemas de salud, hablaba en eventos de defensa y construía una vida independiente en sus propios términos. Un año después de aquel fatídico anuncio del día de Navidad, mi vida se había transformado por completo.
Mi apartamento estudio, aunque pequeño, representaba una libertad y seguridad que nunca había conocido como adulta. Fotos y obras de arte colgaban en las paredes sin requerir permiso. Mis suministros médicos ocupaban un gabinete entero sin disculpas ni justificaciones. Mi gato, Milo, adoptado de un refugio local, me proporcionaba compañía y un sentido de responsabilidad más allá de mí misma. Mi carrera había avanzado más de lo que podría haber imaginado. Los proyectos de salud que diseñé ganaron reconocimiento en la industria, lo que me llevó a un ascenso a diseñadora senior con otro aumento de sueldo. La estabilidad financiera me permitió crear un fondo de emergencia específicamente para gastos médicos. Nunca más volvería a arriesgarme a racionar la insulina por motivos de costo. Mi relación con mis padres se había estabilizado en una nueva normalidad. Manteníamos límites cuidadosos, reuniéndonos mensualmente para cenar en restaurantes donde las conversaciones se mantenían en territorio neutral, eventos actuales, noticias de la familia extendida, y cada vez más, mis logros profesionales, que ahora seguían con un orgullo genuino. Sus propias circunstancias habían cambiado significativamente. La carga financiera de mi hospitalización los obligó a reducir su tamaño, vendiendo la casa familiar y mudándose a una casa adosada más pequeña en un vecindario menos costoso. Papá pasó a trabajar a tiempo parcial, abandonando los planes de jubilación total. Mamá tomó horas de tutoría adicionales para complementar sus ingresos. Estos cambios trajeron una perspectiva inesperada. Estábamos tan enfocados en ahorrar dinero, admitió mamá durante una de nuestras cenas, que no podíamos ver el valor de lo que estábamos arriesgando. Ninguna renovación o cuenta de jubilación vale tu vida. Mi padre, menos expresivo emocionalmente pero igualmente transformado, demostró su cambio a través de acciones en lugar de palabras. Se ofreció como voluntario en un grupo de apoyo para padres de diabéticos, compartiendo su historia de advertencia para ayudar a otros a evitar errores similares. Me reenviaba artículos sobre investigación de la diabetes y pólizas de seguro que podrían beneficiarme, señalando cuidadosamente que eran solo para tu información, no un consejo. La investigación por negligencia médica finalmente se cerró con la educación obligatoria completada y sin cargos penales presentados. Las facturas del hospital se saldaron mediante una combinación de planes de pago, retiros de cuentas de jubilación y, finalmente, un programa de condonación de deuda médica para el que calificaron después de demostrar dificultades financieras. Mi propio viaje de sanación se extendió más allá de la recuperación física. Las sesiones de terapia semanales me ayudaron a procesar el trauma de que mi medicación vital fuera amenazada por las personas que deberían haberme protegido más. Aprendí a identificar la hipervigilancia en torno a mis suministros, la tendencia a acaparar insulina y revisar mi stock varias veces al día, como una respuesta al trauma en lugar de una precaución necesaria. Los grupos de apoyo me presentaron a otras personas con enfermedades crónicas que habían enfrentado la incomprensión familiar, aunque rara vez con consecuencias tan dramáticas. Compartir experiencias con personas que realmente entendían la realidad diaria de la diabetes tipo 1 me proporcionó una validación que nunca antes había experimentado. No deberías haber tenido que casi morir para que te tomaran en serio, dijo mi amigo Leo del grupo de apoyo durante una reunión. Pero lo convertiste en algo poderoso, no solo para ti, sino para todos nosotros que luchamos estas batallas. Mi trabajo de defensa se expandió de charlas ocasionales a un rol estructurado con la Coalición de Acceso a la Diabetes. Testifiqué en audiencias legislativas estatales sobre los precios y la accesibilidad de la insulina, compartiendo mi historia como evidencia de lo que sucede cuando las barreras financieras interfieren con la medicación esencial. Mi blog creció hasta llegar a miles de lectores mensualmente, creando una comunidad en torno a la enfermedad crónica, la independencia y la dinámica familiar. En el aniversario de mi hospitalización, recibí un paquete inesperado de mis padres. Dentro había un recibo de donación que mostraba que habían contribuido con $5.000 a una fundación de investigación de la diabetes, aproximadamente la cantidad que esperaban ahorrar al cortar mi tratamiento. La tarjeta simplemente decía, ahora lo entendemos. Lo sentimos. Estamos orgullosos de en quién te has convertido. Esa noche, me senté en mi pequeño balcón, viendo la puesta de sol, reflexionando sobre el doloroso viaje del último año y las lecciones que me había enseñado. La salud no es negociable. Ninguna consideración financiera justifica comprometer el cuidado esencial. La independencia a veces cuesta más que la dependencia, pero su valor no se puede calcular puramente en dólares. La defensa comienza con uno mismo, pero se extiende a otros que enfrentan luchas similares.
Incluso las personas bien intencionadas pueden causar daño cuando la desinformación impulsa las decisiones. El perdón es posible sin olvidar ni renunciar a los límites. El trauma puede, con el apoyo adecuado, convertirse en una fuente de fortaleza y propósito. Las relaciones más importantes en la vida deben construirse sobre el respeto por las necesidades y los límites fundamentales. Mi teléfono sonó con un mensaje de Olivia: feliz día de 1 año de libertad. ¿Bebidas este fin de semana para celebrar? Sonreí y respondí: absolutamente. Yo llevo los cócteles sin azúcar. La vida con una enfermedad crónica nunca sería simple ni barata. El manejo diario siempre requeriría vigilancia y recursos. Pero había descubierto algo poderoso en el último año: la capacidad de priorizar mi salud sin disculpas ni justificaciones. Esa revelación valió cada doloroso paso del viaje. Me volví hacia mi portátil y comencé a escribir una nueva entrada de blog titulada: 1 año después, lo que casi morir me enseñó a sobrevivir. Mientras escribía, sentí que el peso de mi experiencia se transformaba una vez más, de carga a propósito. Si mi historia ha resonado contigo, me encantaría escuchar sobre tus propias experiencias al defender tus necesidades de salud. ¿Alguna vez has tenido que tomar decisiones difíciles entre las expectativas familiares y tu propio bienestar? ¿Qué te ayudó a encontrar el coraje para priorizarte? Comparte tus ideas en los comentarios aquí abajo. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje de esperanza y autodefensa, por favor, dale al botón de like y comparte este vídeo con ellos. Suscríbete para más historias sobre cómo encontrar la fuerza a través de los desafíos de la vida. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Recuerda que vale la pena luchar por tu salud, sin importar lo que nadie más pueda decir.